De nada te sirve ser un buen dentista si no tienes un buen técnico al lado también. Es así. Y Rafa, una cosa que siempre dice, que también hace mucho en sintonía con lo que tú estás diciendo, es que mejores profesionales seremos, mejores dentistas somos si tomamos cursos de técnicos, y mejores técnicos seremos si también nos involucramos con el mundo de la odontología. Hola amigos y seguidores, nos encontramos en otro episodio de Con la Plana Bologna Podcast. En este momento tengo el gusto de tener aquí a un gran amigo, además colega, hemos sido compañeros en muchos momentos, el señor Wissam, pero su apellido lo dice él. ¿Por qué? Por favor, dilo tú. Wissam Salaheldin. No es tan complicado. No, yo no lo he aprendido en años y la verdad, antes de decirlo mal, prefiero que lo digas tú. No es tan complicado, un placer. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer Wissam para mí estar acá. Es técnico dental, o sea, compartimos la pasión de los técnicos dentales, además de que somos grandes amigos. Y bueno, como yo soy un poquito más mayor, si se dice bien, he podido vivir la evolución de Wissam desde que casi saliste tal cual es así. a la candela, ¿no? Y la verdad que ha sido una evolución espectacular. Gracias. Además, hay una cosa que me encanta, que como lo hemos hecho muchos, nos hemos ido transformando a medida que las tecnologías han cambiado y hoy en día, bueno, ya eras un líder en la época analógica y eres hoy un líder en la época digital. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, nada. Eso lo hice porque me tienes cariño. No. Quiero, bueno, que compartas tu experiencia porque tenemos una audiencia de odontólogos técnicos y de público en general que, por supuesto, se nutre de las experiencias de profesionales que están alrededor de nosotros. Para mí un placer estar acá. Bueno, que el domingo venía como que pensando que hace 10 años, justamente 10 años, estuve aquí con el curso con Nonda, he estado curso contigo aquí en Sinergia, con cursos con Ricardo Schaffer, y que ahora me toque a mí dar un curso ahí en Sinergia. Para mí es un placer. Obviamente cuando me hicieron la invitación era imposible decir que no. Qué chévere. Casi que comencé a formarme con referentes aquí con ustedes y que de ahí haya nacido una amistad que ha durado todos estos años. No lo puedo contar con palabras nada más. ¿Dónde te formaste? Mira, yo hice la carrera en Barcelona, en Venezuela, digo Barcelona, Venezuela, porque como ahora vivo en España, que no Hago la aclaratoria. Hay que aclarar. Sí, hice la carrera, creo que entre los años 2003-2005, algo así, en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, que creo que era la única que ofrecía la carrera de técnico dental como carrera técnica. Es así. Que ya, bueno, tristemente ya no lo siguen haciendo. Muy buena escuela. Al final, como todas las carreras prácticas, la calle, por decirlo de alguna forma, es lo que te termina de formar, pero bueno, aquí seguimos. Nunca paramos de formarnos por más que nos hagamos viejitos. No, seremos eternos aprendices. Es así. Me gusta esa expresión. ¿Verdad? Esa expresión es buena. Sí. Y cuéntame algo, ¿por qué te gustó la técnica dental? Porque siempre la técnica dental tiene una anécdota de alguien. Sí, es porque no es como que, no, es que vi en una publicidad y no es. Y más en nuestro país, diferente. donde la cultura de escuelas para técnicos dentales no existía. Claro. Porque yo cuando empecé a estudiar odontología no sabía que existía la técnica dental como carrera. Por eso te lo pregunto. Es así. Sí. No, y mucha gente que empieza a estudiar odontología ni sabe que es una carrera aparte y ni sabe en realidad qué es lo que hace. De hecho, cuando yo empecé a estudiar la carrera se llamaba mecánica dental. Y cuando mis amigos me preguntaban qué era mecánica dental, yo les decía, no, es que yo le arreglo los carros a los dentistas. Porque el nombre era muy raro, como mecánica, es que mecánica dental es un nombre súper raro. Y yo tenía un primo y un amigo que estudiaban, y justamente estudiaban en la Mariscal. Y una vez en casa de mi primo, yo vi lo que él hacía y que tenía los aparatos estos para pulir y tal, y me llamaba mucho la atención, porque yo siempre he sido como muy curioso. Mi padre, él siempre se dedicaba a la venta de carros, y en el concesionario tenía un taller, y cuando yo tenía vacaciones me iba y me metía que si con el latonero una vacación, que si con el mecánico, claro. O sea, siempre me gustaba eso. Y aparte que era como medio músico, entonces siempre eres como inquieto. Entonces cuando yo veía lo que él hacía, me llamaba la atención. Años después,
se mudó una señora a Carúpano, mi ciudad donde yo vivía, al lado de mi casa, y yo me hice amigo de los hijos y ella montó su laboratorio en su casa. Y un día entro y empiezo a ver todo lo que tenía y yo, ¿qué es esto? Entonces fue como que empecé a ir averiguando. Qué insólito que a cada uno le fascina algo diferente. Sí, exacto. Entonces de repente vi y empecé a averiguar cómo que era eso y me llamó la atención. Pero para que veas, a mí me llamó la atención porque al final ella hacía aparatos de ortodoncia. Y al final todo el mundo termina odiando eso, lo de lograr alambre, y eso me llamó mucho la atención, y por eso fue, o sea, la parte de la cerámica y la parte de la rehabilitación, claro. Me enteré casi que ya eso en la carrera. Eso se entera uno después, claro, pero eso fue la parte que me llamó la atención, y lo de las completas y tal, que era básicamente lo que ella hacía. Sí. Bueno, tú sabes que eso de los aparatos de ortodoncia, yo me acuerdo que cuando yo estudié odontología, una de las cosas que más me encantó era la práctica de ortodoncia, porque moldear los alambres, en ese momento ni tenía yo idea que iba a ser técnico dental, ni sabía que existía la carrera de técnico dental. Los acrílicos con los colorcitos y no sé qué. Me parecía fascinante. Tal cual. Ay, qué bueno. Es así. Y bueno, por ahí fue que y de hecho, algo que yo no comento mucho, yo cuando salí del bachillerato, yo no me fui a estudiar directamente técnica dental. Porque mis padres estaban como que lo que pensaban antes, que una carrera de 3 años, que no sé qué y tal. Y yo empecé a estudiar bioanálisis. Una porquería. Me fui a estudiar en Ciudad Bolívar, en la U de Ciudad Bolívar, bioanálisis. Y lo único que aprendí fue jugar truco, más nada, para perder el tiempo. Pero bueno, esos años uno crece y uno empieza. Y lo que yo siempre digo, quizás si me hubiese ido recién cuando terminé bachillerato, que tenía 16, quizás no hubiese aprovechado la carrera tanto como la aproveché ya a los 19, que ya estaba un poco más maduro. O sea, que al final las cosas siempre, aunque suenen medio trillados, pasan por algo. No, y que también hace algunos años, a veces lo de las carreras técnicas estaba visto como flojo, por decirlo así, porque mis papás también, cuando yo decidí cambiarme, no cambiarme de carrera, sino dedicarme a la técnica dental, no entendían por qué, como un salto atrás, exactamente, cuando nada que ver. Es que la gente me decía como que, ¿y por qué no terminas odontología? Y yo, no, es que esto no es como ingeniería civil y técnico civil, no, esto no tiene nada que ver. Esto vas a estudiar odontología, que de hecho lo empezamos a hacer ahora y es otra cosa totalmente distinta, o sea, tienes que empezar prácticamente de cero. Pero bueno. Mira, ¿y cuando te graduaste, dónde empezaste a trabajar? ¿Cómo hiciste? Mira, mientras estudiaba, ya trabajaba con la señora Javier, con Javier empezamos a ir a un laboratorio que quedaba cerca, que era un técnico que era muy como más famoso ahí cerca de la universidad, que se llama Giovanni Spinelli, que lo conoce mucha gente, sí. Entonces Javier como que le fue a tocar la puerta y yo me metí con él ahí y aprendimos muchísimo con él, hasta que nos hicimos amigos. Y cuando terminamos la carrera, Javier, una chica que estudia con nosotros, que se llama Natalie, y yo abrimos un laboratorio juntos, que fue nuestro primer laboratorio. Y eso lo hicimos prácticamente todos nosotros, porque Javier es manitas y tenía los equipos y empezamos a hacer los mesones, no sé qué y tal. Hicimos un laboratorio que el laboratorio todavía existe, que lo tiene Natalie en Puerto La Cruz. Ese laboratorio todavía se mantiene. Sí, ha cambiado de nombre porque obviamente ya ahora es de Natalie nada más, sí. Pero el laboratorio está ahí y se mantiene. Y ese fue el primer laboratorio que tuve. Cuando yo empecé a hacer en un momento que el laboratorio, como que Javier se fue a España, como en 2008, y nos quedamos Natalie y yo. Y en ese momento como que los dos hacíamos de todo. Pero hubo un momento en que empezó como que entrar más de una cosa y más de otra, y empezamos como a dividir, y yo empecé a hacer más cerámica y ella empezaba a hacer todo lo que era la parte de acrílico. Y hubo un momento que como que le fui agarrando el gusto y empecé a hacer cursos, y el primer curso que yo hice de cerámica fue con Rubén Ojeda. Con Rubén Ciro. Que lo tomaste. Sí, el primer curso que tomé, exacto. Y me cambió la vida porque vi que si te formabas, que lo que comentaba hace unos minutos con Rafa allá abajo, que algo tan básico como que si te formabas lo ibas a hacer mejor, y tenía todo el sentido del mundo, pero yo no lo había como que, no tanto no descubierto, sino como que no sabía que aquí se podían hacer cursos, porque claro, yo no tenía Facebook, y me enteré después que por Facebook en esa época, era 2012, 2013, todo se anunciaba por ahí. Claro, y yo estaba en Puerto Rico, no conocía a nadie. Entonces yo como que una vez llamé a los, no me acuerdo si a los chicos, creo que de Global Den, y le pregunté, mira, ¿ustedes conocen a alguien que dé cursos? Y quedé con Rubén, me dieron el teléfono Rubén y lo llamé. Y efectivamente como al mes tenía un curso y me metí con él. Y con Rubén también hice match desde el primer día, que me abrió sus puertas también, y aprendí muchísimo con él. Y él fue el que me empezó, mira que vienen ondas, tal, mira que el curso Anabel, tal, que Ricardo Schaffer. Y fue como que él me metió
hacia este lado y bueno, y eventualmente después lo conocí a Te ustedes y introdujo todo en el eso. mundo de los cursos. Sí, sí, el lado oscuro de los cursos. No, que definitivamente cuando uno se forma, o sea, hay una etapa de la vida que yo creo que la formación es importante para uno elevar su nivel, por supuesto. Y después, definitivamente llega otra etapa de la vida donde ya tu nivel es bueno, pero sigues tomando formación porque primero te motiva, te oxigena el cerebro, por supuesto. Te saca, y además, te saca del laboratorio te saca un poco del y día a compartes día, con porque al gente final muy uno no se puede volver un querida. sacatrabajo. Lo Tal bonito cual. es disfrutar del Tal trabajo. cual. Pero también siempre, aunque tú sepas ya bastante, siempre te llevas 2 o 3 tips Que ya te cambian sí, el dice, protocolo y esto no llegas lo al había laboratorio y pensado, dices, sí, no, sí, tal cual. sí, O quizás era algo que llegaba a hacer, pero te corta 2, 3 pasos y vale siempre, muchísimo. todos Vale muchísimo. la formación. No, nosotros en los cursos siempre que lo hacíamos, cuando veníamos a Caracas a hacer los cursos, la pasamos genial. Y es lo que te digo, también salir del laboratorio, oxigenarse un poco, era necesario porque el trabajo al final, estás en el laboratorio, ves las mismas personas todos los días y si no te sacas tú mismo, al final te encierras y te terminas cansando. Sí, porque nuestra profesión es verdad que es muy tecnológica y hay muchas cosas que son metódicas, pero definitivamente la parte de la inspiración, Tal cual. la parte artística Tal cual, no la consigues fuera, ahí encerrado no lo vas a lograr. Ahí no, y tampoco uno puede estar todo el rato nada más sacando trabajo por responsabilidad, tienes que desarrollarte, crear, Claro, si no... claro. Es así, sí, tienes que sacar el trabajo y que te orgulloso de lo que esté saliendo de que tu te laboratorio. nutra tu propio trabajo. Sí, sí, bueno, por eso como dicen que los técnicos así. somos una secta, que mientras más horas en el laboratorio estamos ahí Claro, felices. es así. Sí. Somos no sé si porque somos menos, pero somos como una secta muy, muy unida. Un gueto. Sí, un gueto, tal cual, pero muy unida. Y cuéntame algo, porque sí me llama full la atención, sobre todo porque me cuentas que estabas en Puerto La Cruz. ¿Cómo empiezas a desarrollar la idea de Encera? Además que ese nombre a mí toda la vida me pareció fabuloso, o sea, era un curso de encerado, entonces tiene esa dualidad. Sí, como el juego de palabras. Como que aprende a encerar, Y como es encera. Sí, de verdad que me pareció de hecho el logo inicialmente, Encera era como un bebé que inicialmente no era para que llegara a los sitios que llegó. O sea, era un curso que yo organicé porque tenía 4 amigos en Puerto La Cruz que me lo pidieron, que eran dentistas, y hubo una amiga que está en Puerto La Cruz, que es dentista también, Andreina, que ella me dice, y cuando yo le comento, yo le digo, pero vamos a hacerlo como que, vamos a disfrutarlo un poquito, vamos a invitar a gente. Exacto, y vamos a invitar a gente, no vamos a hacer nosotros 4, vamos a hacerlo un poquito más. A ver quién se quiere sumar. Y ella me ayudó a organizarlo. Y de repente cuando vimos el primer curso eran 16 personas. Imagínate. Y en ese momento, cuando yo hago el curso, John Monjes me escribe y me dice, yo voy para allá. O sea, yo me quedo en tu casa, lo que tú quieras, pero yo quería el curso para... Y yo le digo, vente, porque ya lo hacía y era una persona que iba a estar ahí, aparte que era mi hermano, y era una persona que iba a estar ahí, que tenía experiencia y me iba a corregir todas las cosas y lo iba a ver de otro punto de vista. Otra perspectiva. Claro, no era, y las personas que iban, que yo sabía que estaban inscritas, iban a tomar el curso, pero ya John era una persona que daba cursos. Claro. Entonces, tiene otra perspectiva también. Otra perspectiva. Entonces, claro, él llegó en la noche, él llegó a Puerto La Cruz, se quedó en mi casa, tuvimos como hasta las 3, 4 de la mañana revisando la presentación y no sé qué. Pero en ese momento yo todo lo hice yo, o sea, el logo lo hice yo, el diseño de las carpetas lo hice yo, o sea, fue como que me lo fui como que disfrutando paso a paso. Cuando fue tu bebé, literal. Sí, tal cual. Cuando yo saco, pero mi idea era hacer el curso ahí y ya, y quizás en algún momento volver a hacerlo en lechería. Cuando pasan los días que ya estaba publicado y no lo había hecho, me contactó un chico de Odonto en Línea de Puerto Ordaz y me dice, mira, vamos a traer el curso para acá. Y ahí fue cuando yo dije, el curso puede salir de aquí, es una maravilla, pero cuando yo hice el curso yo nunca tuve intenciones de que saliera. Y ya el curso, hasta hace nada eran 5 o 6 países, 30 y tantas ciudades que ha visitado y creció muchísimo. Y bueno, obviamente se fue sumando gente a apoyar, gente que me invitó, ya el logo que se hizo nuevo ya me lo hizo un diseñador, o sea, fue como que... Fuiste escalando posiciones. Sí, de hecho yo con unos amigos de Puerto La Cruz quería como ofrecer algo más, un individual que no fuese el individual normal, y empecé a sacar esos que eran de madera como con láser, y después empecé a ver que habían otros cursos de aquí que empezaron a sacar el mismo individual con láser, y lo hacían con mis amigos también, y yo casi que fuente de inspiración. Pero, o sea, fue algo que se creó de algo como, puedo decirlo, como inocente, y fue creciendo sí, pero es que fue algo así, porque era como para hacerlo 4 o 5 amigos y listo. Entonces... Bueno, así fue. Genial. Una cosa que me llama full la atención de que lo que me cuentas de Encera es que se te sumaron dentistas, se te sumaron odontólogos, porque
no estamos hablando de hoy en día, que muchas cosas como el chairside han hecho la incorporación de los trabajos digitales de la mano del dentista en la clínica ha hecho que los dentistas tomen conciencia muchas veces de su debilidad en la manipulación de las formas. Entonces, hoy en día es como más común que los dentistas se sientan interesados por aprender a tomar un curso o una formación de encerado. Técnico, pero sí. es impresionante que tu curso tuvo ese enganche para odontólogos en una época donde No el era muy odontólogo común. veía, y yo te lo digo porque muchas veces nosotros que tenemos residentes en la clínica, todavía a veces tú le dices a la gente, encerado. ¿Para Pero qué? eso lo hace el técnico, ¿sabes? Entonces, Claro. por eso te digo que qué bueno y qué impresionante que en ese momento, hace ¿cuánto? 15 años, 18, por ahí. No. 2000, bueno, Sí, lo que sea. sí. Que, Bueno, que se hayan sumado odontólogos a esa... Sí, 2003, 10 años casi, sí. Eso Un montón. es muy bueno y bueno, yo sé que has recorrido el mundo encerando, pero Sí. ¿cómo ha sido esa...? O sea, en realidad, como dices tú empiezas como que con algo, con una idea y empiezas como a transformarse en el camino. Y llegó al punto en donde podías encontrarte en un grupo de 20, 17 dentistas y 3 técnicos. O sea, la Impresionante. proporción era una locura, sí. Y claro, a medida de eso, yo empecé a meter en la presentación, aprovechando la atención de los dentistas, un poco de comunicación para que ellos supieran cosas que fallaban entre el laboratorio y la comunicación, clínica, claro. claro, importantísimo. Claro, porque yo me podía poner a hablar de morfología y hablaba 15, 20 minutos, o sea, ¿sabes? Claro. Pero yo llevaba la presentación a 1 hora, era más que todo metiéndoles cosas de comunicación, aprovechando que ellos estaban ahí. Entonces, para que ellos también como que vieran quizás cosas que no lo sabían porque no se lo habían dicho, simplemente porque algo que sí pasaba mucho antes, que yo lo decía, era como que cuando yo empecé a ir al laboratorio Spinelli y tal, yo como que veía que no había como una comunicación, o sea, entre el dentista y mira, esto es a 2 y ya, mira, avísale que no llega mañana, mira que sí. Pero tú hablas con el asistente de la clínica y hablaba probablemente con tu asistente del laboratorio. A medida que yo también le doy un poco gracias a las redes sociales, que como que la gente empezó como a interesarse en el trabajo quizás del técnico y el técnico también del dentista, y fue como que engranando un poquito más. Porque al final, si tú no sabes, hasta para mí, yo una vez hice un curso, el primer curso que hice de paciente en vivo, o sea, participando yo haciendo las carillas, yo no le tomaba mucho tiempo a lo que era la adaptación de las carillas en el modelo sólido. Cuando yo me di cuenta que el dentista tardó 1 hora con 2 carillas, yo dije, no puedes tener al paciente 1 hora con la boca abierta para adaptar 2 carillas. Y de ese momento, el modelo ¿Entendiste? sólido es sagrado. Es sagrado, claro. Entonces, si yo no sé lo que pasa en la clínica, yo no voy a entender qué necesita el dentista recibir de mi parte. Y entonces yo aproveché en cera, dando el punto de vista del técnico, para que el dentista viera qué era lo que nosotros también quisiéramos recibir de su parte, Claro, para claro. facilitar el trabajo. Porque antes era que el técnico, muchas veces era como que el técnico. No, pero y a mí me interesa que el técnico haga el trabajo bien y a mí me interesa que el dentista haga el trabajo bien, porque me lo va a facilitar. Entonces era también como que convencerlos por ese Sí, en por otra ese lado. época era como más separado. difícil. Hoy en día Tal yo creo cual. que de hace yo creo que 15 años Tal para acá, cual. 10 años para acá, ha cobrado mucha fuerza la relación Es así. técnico-dentista Es así. y cada vez sigue, por supuesto que hay regiones que de repente Donde no. todavía Claro. ese Se nivel, nota. el doctor, el técnico, pero Se nota. realmente te digo, cuando yo quise estudiar técnica dental o cuando entendí lo que era la técnica dental, que mucha gente me decía que bueno, que el técnico está por debajo del odontólogo, esas Y cosas quién más que uno- tú que sabe Exacto. lo que pasa en los dos mundos. Pero a mí Rafael me decía, Anita, en Europa los creativos, los elevados son los técnicos dentales porque son realmente los que crean la naturaleza o la que la recrean o la reproducen. El Y todos los odontólogo, alemanes, los si asiáticos, si son- ves, más bien desgastan dientes, Claro. si es así. Es así. No, pero es qué así. bueno que se ha sumado Es un eso, complemento, porque es un complemento. Es un complemento y somos un equipo. Tal cual. O sea, uno sin un buen dentista. Y No. eso Y nada te sirve dice- ser un buen dentista si no tienes un buen técnico al lado también. es O sea, así. Y Rafa, una cosa que siempre dice, que también hace mucho en sintonía con lo que tú estás diciendo, es que mejores profesionales seremos, mejores dentistas somos si tomamos cursos de técnicos y mejores técnicos seremos si también Tal nos cual. involucramos con Tal cual. con el mundo de la odontología, porque Tal cual. realmente ahí empiezas lo que tú dices, a entender ambas partes y realmente Claro, sé hacer- lo que tú necesitas y sé Match de qué te tengo que
quedar para ayudarte, Sí, para que pierda sí. menos tiempo en la clínica, para que me des información, quizás la ajuste y no estés perdiendo tiempo en cosas que quizás no nos van a Que ayudar. cosas que no te hacen falta y cosas que sí son no dan importantes. nada, tal cual. Así. Así. Y bueno, yo creo que ya eso ya no tiene vuelta atrás la comunicación con el... Mira, y ahorita estás aquí en Venezuela dando otro curso que es Encera Digital. El hermanito del otro. El hermano. A mí eso me encanta porque me parece que, como decía al principio, que has logrado transmitir, transportar con una evolución. Esa evolución de tanta experiencia, tantos años dando cursos de encerado manual, a algo súper valioso hoy en día y súper necesario, que es el encerado digital. Y Rafael me decía esta mañana, ¿y por qué le dicen encerado digital? Deberían decir de otra manera, es encerado. Digo, no, Rafa, es que yo creo que es el algoritmo como a los técnicos dentales nos pusieron para que nos sintamos en sintonía con el software. De hecho, el software te dice encerado cuando estás haciendo eso. Tal cual. Esa herramienta se llama encerado. Encerado. Entonces me dice, bueno, debe ser por eso. Pero sí, en realidad es la evolución del mismo... Pero yo siempre, o sea, claro, los jóvenes que se están formando ahora se quieren saltar la parte analógica y es un error... Total, sí. No tiene ningún tipo de sentido porque primero que va a llegar más lento y si no entiendes de dónde viene, no vas a entender por qué lo tienes que hacer ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo... Claro, ahorita en los laboratorios hay muy pocos laboratorios donde se hace el encerado analógico, pero igual no deja de ser una herramienta de entrenamiento. Totalmente. O sea, porque al final, si tú eres dentista y no enceras y haces de repente carillas directas en boca, vas a tardar el doble de tiempo de lo que podrías tardar si sabes encerar, claro, si sabes morfología. Si sabes morfología, si sabes cómo se va a representar la morfología en cera y después la llevas al final. Lo haces con otros instrumentos, pero el diente es el diente. Una vez, Ricardo Chafre, no sé si lo sacó él, pero él lo dijo. O sea, si tú agarras un cambur, una banana, a 2, a 3 y tal, es una banana, por mucho color que tenga del diente. Exactamente. Pero si tú agarras una banana y le haces forma de diente, la gente lo va a ver como un diente. Si tú llegas a la playa y haces un diente con arena, la gente va a ver que es un diente, no va a ver el color. Entonces, al final la morfología es de las cosas más importantes. Entonces, claro, si no la sabes representar, si no sabes quizás por lo menos lo que hacemos en el curso, darte tips para que llegues más rápido. Quizás sabes hacerlo, pero quizás en el curso ves 2, 3 cosas, lo que dices tú, 2, 3 cosas que te cambian la forma y te hacen ahorrar muchísimo tiempo. Entonces yo invito a las nuevas generaciones que se quieren saltar el analógico en cuanto a impresión digital. No sé cuántos podcasts lo hemos dicho. Es que en la impresión digital también pasa. O sea, lo que yo digo, lo que decimos nosotros siempre, Javier y yo en la clínica, o sea, si tú eres malo tomando impresiones analógicas, no creas que si tú compras un escáner vas a hacerlo mejor. Porque probablemente seas malo es porque te das flojera, porque eres metódico y no quieres hacerlo de una forma correcta. Entonces, siempre el analógico tiene que ser la herramienta de preparación para lo digital. Totalmente, y lo has dicho correctamente, es la herramienta de preparación, porque por lo menos a mí me ha pasado en el laboratorio cuando tengo personas jóvenes que las debo poner a encerar. Aunque yo sé que después, ya hoy en día nosotros tampoco hacemos encerados analógicos, por lo menos encerados diagnósticos. De repente tú agarras un modelo impreso y le das unos tecositos, lo modificas, claro. Pero si no sabes morfología, no puedes hacer eso. Y después otra cosa que yo siempre les digo a los chicos jóvenes, y el día que necesites 2 cosas, manipular un diseño que por alguna razón el diseño digital no cubre ya sea porque no te quedó bien, ya sea porque en boca no da por lo que sea, no tiene las herramientas manuales y visuales que te da el encerado analógico para. Y ni hablar luego cuando quieras montar cerámica. Ahí sí se paró la burra. Ya ahí no existe. No hay manera, porque es una evolución. Claro. Entonces, oye, y al final, perdón que te interrumpa, la gente dice, es que hay gente, o sea, a nosotros nos han llegado a decir, es que eso es darle un botón y ya. No, o sea, las librerías están hechas, a mí me ha pasado mucho cuando monto encerados, ¿qué hago? Obviamente yo uso librerías que ya están, pero siempre las terminas personalizando. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay gente que dice, ay, esa era la librería que era. No, esa librería era una librería, pero te puedo decir qué librería usé, pero no vas a llegar con la librería a eso, ¿entiendes? Entonces, claro, no es poner dientes y ya, porque si no sabes por qué ese diente tiene que estar ahí o por qué ese diente tiene que tener una proporción diferente al del que tiene al lado, vas a quedar o sea, el proceso de aprendizaje va a ser muchísimo más largo. ¿Y qué opinas hoy en día que estamos migrando incluso a otros softwares que toman librerías
de dientes naturales y las transforman yo creo que vamos cada vez evolucionando digitalmente. Sí, es que esto no para. Mira, cuando empezamos a hacer, yo estaba con Javier en el laboratorio ahí en Madrid, y el laboratorio hubo un momento que pasó de 80% analógico y 20% digital a todo lo contrario, y yo creo que ahorita ya está bastante más. Empezamos como que con chicos que enceraban y tal, que manejaban el digital, que eran muy buenos, pero el nivel de exigencia del laboratorio necesitaba un poquito más. Entonces, Javier, como siempre se le ocurren cualquier cantidad de ideas, me dice, ¿y por qué no te metes tú en el área digital? Y yo estoy pendiente aquí de cerámica y tú de la parte digital, a ver cómo va. Y yo, bueno, ya yo lo iba haciendo poco a poco, o sea, porque cuando estaban las personas siempre teníamos que meter mano como para personalizar un poquito más, sí. pero o sea, era dejar la cerámica y meterme en el área digital. Y así lo hicimos, y claro, lo que siempre digo yo, ya yo pasé por cerámica y cuando yo estoy en el área digital, ya yo sé que si el muñón no es favorable, tengo que fresar con esto, si necesito estratificar para llegar a esto, tengo que hacer esto, ¿sabes? O sea, tengo un conocimiento. Tienes la línea del tiempo en tu cabeza de todo lo que se necesita. Claro, o sea, pasé a un punto y hice como un círculo que llegué al punto del digital con un montón de conocimiento que quizás no mucha gente lo tiene. Muchos chicos digitales no lo van a tener. Exacto, porque conocemos chicos que hacen cosas preciosas digitales, pero de repente nunca han hecho un diente. Y no saben por qué ese cutback tiene que llevar esa cantidad o por qué tengo que fresar esto en este material, que es una ventaja que obviamente la tenemos nosotros en el laboratorio, que no todo el mundo la tendrá. Realmente yo pienso que hoy en día existe una generación de técnicos dentales muy buenos, muy digitales, pero que de alguna manera no han tenido experiencia. Se saltaron esa parte. De laboratorio, e incluso hacen unos diseños virtuales espectaculares, pero nunca han instalado un diente en boca. Tal cual. Y no nos podemos olvidar que aunque nosotros somos netamente, nuestra carrera es tecnológica, va de la mano de un equipo clínico, que al final todo esto que nosotros tratamos de hacer es para poderle dar mejores beneficios a nuestros pacientes, mejor calidad de restauraciones, tener todos los mejores equipos, exacto, estar al día con todo eso. Optimizar los tiempos clínicos, que también son importantes. Bien, es cierto que nuestro trabajo es laborioso, sin embargo, siempre estamos buscando que los tiempos clínicos, dentro del margen de que no minimicemos la calidad, estén. Es que al final tratamos con personas. O sea, hay veces que tú recibes cosas en el laboratorio y tú tratas de que, mira, pero por favor, repite esto para que... Y te dicen que no, y te dicen, pero es que al final eso va para la boca de alguien. Sí. ¿Entiendes? Entonces, lo que dice siempre, creo que es Rolando Núñez que lo dice, tienes que saber si se lo pondrías a tu mamá. Si o si lo quieres en tu boca. Exacto. Si se lo pondrías a tu mamá, entonces está bien. Entonces eso es como que es gracioso, pero en realidad es así. Yo una vez no recuerdo quién lo estaba hablando, que yo empecé a hacer carillas aprendiendo poco a poco, hasta que llegué al punto que se lo puse a mi madre, se lo puse a mi novia, que ahorita es mi esposa, ¿entiendes? Me las hice a mí. Entonces, ya si yo confío en eso, como para hacer eso, ya tengo que saber que quizás las hice hace mucho tiempo y ahora las haría un poco diferente, porque al final tú vas evolucionando, o sea, eso es lo bonito de todo esto. Sí, pero en ese momento yo estaba consciente que lo estaba haciendo bien. Y los casos tienen tiempo y son casos que los veo en mi casa todos los días y puedo dar fe que los casos han tenido buena evolución. Entonces, cuando tú estás, yo creo que en ese punto en donde se lo harías a tu familia, tú dices, bueno, ya, ¿qué más paciente que tú, que los que están en tu casa? Así que bueno. Bueno, Wissam, no me queda otra que decirte gracias por estar aquí. Estoy segura que tu legado que vas a dejar aquí va a elevar el nivel de nuestros técnicos, con lo cual va a ser mejor lo que le vamos a poder ofrecer a nuestros dentistas y a nuestros pacientes. Así que bienvenido y muchísimas gracias. Nos la vamos a pasar muy bien. Yo sé que en sí. El curso. Para mí es un placer. Anabel, yo cuando estaba empezando, ya Anabel era referente y estar aquí con ella compartiendo, bueno, lo que dice ella, que hemos pasado desde el vino hasta hablar de cualquier cantidad de cosas, de visitarnos y no solo para hablar de dientes, eso, o sea, que sean amigos, para mí vale más que eso, y eso es lo bonito de esta carrera, que al final nos lleva a encontrarnos con gente que vale muchísimo. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos.